muy buenas noches a todos los asistentes que en este momento me están escuchando y están viendo la presentación. Primero que todo, me gustaría eh, saludarlos a todos ustedes. Muy buenas noches o buenos días, de acuerdo al país que corresponda. Mi nombre es Raúl Ramírez López. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales y en esta noche, junto a Equity Group y el Distrito Financiero, les traemos este webinar con respecto al punto pivot. Es un tema bastante interesante y adicionalmente quiero darle la bienvenida al grupo de Equity, dado que están ingresando a Latinoamérica brindando un portafolio de activos bastante interesante por parte de este broker que sin duda alguna nos va a brindar un conjunto de activos bastante interesantes, dado que no solamente estamos hablando en el tema de Forex, en el tema de índices, de algunos metales, sino que vamos a ver y vamos a desarrollar diferentes aspectos, sobre todo con el mercado accionario, que es un punto muy interesante en el cual Equity Group les va a traer junto al Distrito Financiero un conjunto de webinars en los cuales desarrollaremos diferentes aspectos en mercado en vivo. Entonces, primero que todo, antes de iniciar con este webinar, me gustaría saber si todos en estos momentos me están escuchando sin ningún problema, si pueden ver la presentación sin ningún problema, adicionalmente si me pueden ver sin ningún inconveniente. Entonces, los invito que a través del chat de preguntas se comuniquen conmigo con la finalidad de saber si efectivamente no hay ningún inconveniente. Muy bien, ya hay varias personas que se están reportando, que nos están diciendo que se escucha bien, se ve bien la presentación y pues vamos a esperar alrededor de unos 5 o 3 minutos además, pues para estar arrancando alrededor de las 7 y 5, 7 y 7 de la noche, hora Nueva York, con este webinar. Entonces ya en unos minutos regreso, pero igualmente me gustaría saber desde qué país y desde qué ciudad nos están sintonizando en ese momento. Esto con la finalidad de saber hasta qué punto estamos llegando en esta noche. Entonces, los invito a que me dejen sus comentarios. Adicionalmente, si quieren realizarme una pregunta con respecto al tema que vamos a ver el día de hoy o con respecto a los mercados financieros, lo pueden realizar sin ningún inconveniente a través del panel o más adelante, si ustedes lo desean, van a poder tener acceso a este webinar totalmente exclusivo, digamos sin ningún inconveniente, la van a poder ver las veces que sean necesario en nuestra biblioteca de webinars, igual alrededor de 24 horas. Se va a demorar en subir, digamos, el video o la plataforma va a subir el video en alta calidad. Entonces no se preocupen que a sus correos electrónicos les va a llegar tanto información por parte de este webinar, así como información por parte del broker que traemos esta noche, bastante popular, bastante interesante y sobre todo quiero recordarles a todos ustedes que debido a su inscripción tienen una cuenta de práctica totalmente gratuita. Igualmente también voy a dejar el enlace para las personas que quieran saber más sobre este broker. Entonces ya en unos minutos regresamos. Muy bien, ahora sí, ya pues han llegado diferentes personas, han llegado diferentes asistentes, entonces bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que el grupo de Equity o Equity Group y el Distrito Financiero les trae en esta noche. Entonces vamos a arrancar con el tema de hoy, pero sin antes mencionar un poco más sobre este nuevo broker que llega a Latinoamérica que se conoce como Equity Group. Entonces este es un broker eh, muy bien. Hay algunas personas que me están reportando que no se está escuchando bien. Me gustaría saber si todos están escuchando bien hasta este punto. No se preocupen, se pueden comunicar conmigo a través del chat de preguntas, pero sobre todo que me gustaría que si realmente no me están escuchando, no se preocupen, me pueden escribir sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, muy bien. Volviendo a nuestro tema, Equity Brook en sí es un broker o también eh, muy bien, ya hay varias personas que me han escrito que se escucha sin ningún problema. Muy bien, Equity Brook, o bueno, volviendo al tema, Equity Group es un broker el cual nace en Jordán o en Jordania
ofreciéndonos un conjunto de acceso a los mercados financieros desde dos aspectos. Podemos verlo desde el punto de vista de traders retail o nosotros como los traders en persona natural, así como también brinda acceso a servicios por parte de brokers individuales, corporativos e institucionales. Es decir, que es un broker que tiene una alta participación por parte de los mercados financieros. En sí, este broker se dedica a ofrecer marcas como Forex o CFDs. Vamos, para las personas que no sepan el tema de CFD, los invito a que se comuniquen o a quien le peguen una investigada este tema de contratos por diferencias, pero el punto característico es que aquí no estamos viendo en sí los contratos tradicionales, sino que estamos viendo unos contratos que tienen un comportamiento mucho más avanzado. Y Equity Group es un broker que está empezando a ubicarse en Latinoamérica, pero que tiene ya una alta participación por parte de la región europea y la región asiática. Entonces, para las personas que quieran saber más, no se preocupen que al final de este webinar les va a llegar la información con respecto a este broker. En sí, ¿por qué nosotros tenemos que, o por qué escoger a Equity Broker? Es decir, ¿por qué nos está ofreciendo efectivamente este servicio y cómo lo podemos destacar? En primera instancia, podemos estar hablando con respecto a la regulación, el cual los brokers nos está ofreciendo, debido a que además de contar con regulación del Reino Unido y regulación de Dubái, cuenta con la regulación de Jordania, que es una regulación bastante importante, bastante exigente, sobre todo si la combinamos con la regulación de Dubái. ¿Por qué? Porque estas dos regulaciones exigen que el broker tenga una seguridad tanto en los fondos por parte de sus clientes, así como el registro de sus cuentas con unos niveles de seguridad y unos estándares de calidad bastante importantes y elevados. Adicionalmente, que este broker ofrece fondos o digamos que ofrece este seguro de fondos hasta por $1.000.000 por cliente. Es decir, que no solamente hay una cobertura desde el punto de vista institucional, sino que también tenemos una cobertura bastante amplia si nosotros queremos ser traders que cuenten con cuentas, digamos, con montos bastante altos. Ya por parte del seguro de fondos, hasta por $1.000.000, nos puede brindar una tranquilidad bastante elevada. Adicionalmente también, esto es un punto importante, este broker cuenta con un apalancamiento de 1.500 o 500 a 1 y las cuentas que se abren a través, efectivamente, por ya sea Jordania y por parte de Dubái, nos van a ofrecer efectivamente este apalancamiento máximo. Es decir, que no estamos migrando nuestras cuentas o no las están abriendo bajo otras regiones, otros países, sino que son directamente con sus regulaciones más sólidas. Eso es un punto bastante fuerte y bastante importante que no nos ofrece ningún otro tipo de broker. Entonces, yo diría que este aspecto también es muy importante si le sumamos el tema de la regulación. Por supuesto que el tema de los fondos no se queda atrás. También nos está ofreciendo un mercado meramente competitivo sin mesa de dinero, es decir, que ya tenemos un factor bastante importante y adicionalmente tiene soporte 24 horas durante los primeros 5 días de la semana a través no solamente de líneas telefónicas, sino que si nos queremos comunicar a través de la comodidad del chat, lo vamos a poder hacer, e incluso también a través por vía email. Adicionalmente, el soporte que ofrece el equipo de Equity es en habla hispana. Entonces esto ya es un punto bastante importante y bastante significativo. También que tenemos las cuentas segregadas en bancos de primer nivel debido a la exigencia de las regulaciones que tienen y sin duda alguna esta liquidez que nos está proveyendo el broker nos va a permitir tener una tranquilidad. ¿Y esto por qué se debe? Porque al momento cuando nosotros vamos a elegir un broker es una decisión bastante importante. Pero en lo que nosotros nos tenemos que centrar en primera instancia es el tema de la regulación. Y el broker, sin duda alguna, cuenta con una de las regulaciones más estrictas que hay en el mercado. No solamente con una, sino que estamos hablando de dos. Adicionalmente, que sus cuentas tienen un respaldo y tienen una seguridad internacional y no solamente eso, sino que nos están garantizando un seguro de fondos bastante relevante, digamos, bastante importante, que muy rara vez o difícilmente los brokers ofrecen de una manera u otra. Entonces es un punto importante que debemos tener en cuenta.
Ahora muy bien, por parte de los activos, este broker se lleva este valor agregado que es un plus desde el punto de vista personal y profesional bastante importante, que es el tema de las acciones. El broker, en primera instancia, nos está ofreciendo 22 acciones, las cuales vamos a poder operarlas a través de la plataforma de MetaTrader 4. No estamos hablando de MetaTrader 5, sino que estamos hablando de MetaTrader 4. Y esto es un aspecto muy importante porque el broker tiene que tener un respaldo y unos servidores bastante fuertes al momento que estamos hablando con respecto a las acciones a través de la plataforma de MetaTrader 4. Y no solamente son acciones que no tienen relevancia en el mercado, sino que son acciones o las acciones más populares, en las cuales tenemos Alibaba, tenemos Uber, tenemos Apple, tenemos Goldman, tenemos JP Morgan, también estoy seguro que tenemos, bueno, tienen a Uber y diferentes acciones que sin duda alguna para este mes que termina en el mes de enero y para el mes de febrero va a ser bastante importante debido a que estamos a la espera de publicación de estados financieros. Es decir, ya Netflix publicó sus estados financieros, no le fue tan bien. Ahora estamos esperando efectivamente la publicación de Amazon con respecto a cómo le fue durante el último trimestre del 2019. Nos ofrece soft commodities como algodón, café, cocoa y también nos ofrece 4 energéticos, los cuales tenemos petróleo con referencia a WTI, Brent, tenemos gas natural y, y bueno, la verdad se me escapa uno, pero se los voy a quedar debiendo, así que no se preocupen, pero nos está ofreciendo efectivamente 4 energéticos, también nos ofrece metales preciosos en los cuales vamos a tener futuros con respecto al cobre, al oro y a la plata, sobre todo al oro siendo activo refugio. En los mercados financieros nos va a ofrecer 62 pares de divisa disponibles y nos va a ofrecer efectivamente también los futuros o CFDs de los índices más importantes que podemos encontrar en los mercados financieros. Tenemos el DAX, tenemos el IBEX, tenemos el K40, tenemos el Hong Kong o como unos los conocen como el Hang Seng, tenemos el australiano, por supuesto Dow Jones, Standard Poor's y diferentes índices que, como pueden ver, es un portafolio bastante diversificado. Y al momento en que nosotros queremos encontrar o queremos buscar un broker, esta diversificación en el portafolio lo que nos va a permitir es tener una construcción de un portafolio eficiente. Y sin duda alguna, al momento en que nosotros elegimos un broker, lo que nosotros debemos ver es efectivamente si este tiene un portafolio de activos que se adecue a nuestra diversificación a través de diferentes herramientas de correlación. Por parte de los depósitos o las maneras en las nosotros podemos depositar con nuestros fondos a este broker, hay diferentes maneras. Tenemos transferencia bancaria, tenemos la tarjeta de débito crédito, tenemos Neteller, tenemos Skrill. Por parte de Colombia, digamos que tenemos, o por muchos países de Latinoamérica, tenemos la posibilidad de hacer depósitos por OXXO, Éxito, Efecti, ya hemos dicho, lo que nos está ofreciendo es un conjunto de posibilidades bastante importantes en el cual el tiempo estimado se demora entre 1 a 3 días hábiles. La verdad, siempre se demora un día hábil, sobre todo en lo que es tarjeta de crédito, Neteller y Skrill. Ya cuando es transferencia bancaria también se puede demorar un poco más. Igualmente también nos permite realizar la transferencia de broker a broker. Entonces es un punto bastante muy importante, pero también vamos a resaltar que no nos están cobrando comisión por depósito. Y por supuesto que ya por el tema, por los retiros, digamos que sí nos van a cobrar una comisión de $30, pero siempre y cuando sea en transferencia bancaria. Pero si nosotros utilizamos Skrill o utilizamos Neteller, simplemente nos van a cobrar lo que digamos, lo que determina las plataformas, pero si hacemos el retiro por tarjeta de crédito y débito, no vamos a tener comisión por parte del broker. Por supuesto que es necesario resaltar que cuando estamos hablando de retiro se puede demorar un poco más que en el tema de los depósitos, pero sobre todo es por temas de la seguridad de la información. Entonces es un punto importante que quiero que tengamos en cuenta. Y ya con esto vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy, que es el punto pivot. Igualmente, es necesario mencionarles, sobre todo que les voy a dejar en este momento, el enlace para que puedan ver y sobre todo encontrar más información con respecto al broker. Entonces en estos momentos les estoy dejando a través del chat del webinar el enlace para que se puedan comunicar, más que todo para que puedan ver toda la información
del broker. Igualmente les recomiendo que en estos momentos, si están en computador, eh, creen su cuenta de práctica, no se demoran nada, la verdad, y igualmente como ustedes se registraron para este webinar, van a tener acceso por un mes sin ningún costo, en el cual no solamente van a poder acceder a través de MetaTrader, sino que también tiene el broker una web propia en el cual no es necesario que hagan ninguna instalación, simplemente ingresando a su portal van a poder tener acceso a sus cuentas de práctica y sin duda alguna a sus cuentas reales. Entonces, para que tengamos en cuenta en esto, simplemente nos vamos aquí en Open an Account, o para las personas que quieren intentar o mirar el broker desde un punto de vista de la demo, lo pueden realizar sin ningún inconveniente. Entonces, muy bien, ya después de esto, vamos a arrancar ahora sí con el tema del webinar del día de hoy. Igualmente, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, no se preocupen que nos estaremos comunicando, tanto por parte del equipo del distrito, así como las personas que se registraron, van a tener comunicación por parte del broker. Entonces, muy bien, ahora sí vamos a arrancar con el tema de la jornada o del día de hoy, que es el punto pivot, o muy popularmente su traducción en español como el punto pivote. En sí, esa es una herramienta, algunas personas o algunos traders lo determinan también como un indicador, sobre todo, digamos, podemos utilizarlo como indicador tendencial, pero muchos están de acuerdo que efectivamente el punto pivot o punto pivote se utiliza como una herramienta la cual nos va a determinar un conjunto de soportes y resistencias, sobre todo que nos va a determinar los niveles iniciales al momento en que estamos arrancando o al momento que se arranca la jornada en el mercado. En sí, este empezó a funcionar en la bolsa de Chicago principalmente con los mercados de commodities. Es decir, que este empezó alrededor entre los años 60 y empezó a tomar mucha popularidad en la década de los años 70. Es decir, 60, 70 fue cuando empezó a tomar ese impulso debido primero al boom de los commodities y sin duda alguna porque en ese tiempo tomar una medición era un poco más complicado debido a que los sistemas en esos momentos no estaban tan automatizados como los encontramos en el día de hoy. Entonces, lo que crearon efectivamente a través del punto pivot fue comprender cómo se estaban comportando esos niveles importantes de la jornada con la finalidad de determinar cuál puede ser el comportamiento de la tendencia, pero incluso el punto pivot se utiliza bastante para empezar a medir la volatilidad inicial que se puede tomar en el mercado. De hecho, a muchas personas les gusta arrancar la sesión asiática, que arrancó ya hace alrededor de unos, si mal no estoy, de unos 20 minutos, con respecto a este punto pivot. ¿Y esto por qué? Porque esto les puede determinar los puntos iniciales de la jornada. En sí, cuando estamos hablando del punto pivote, nos referimos inicialmente con respecto al tema o al mercado de los commodities, pero el cálculo es tan sencillo y tan exacto por parte del punto pivot que se empezó a migrar con diferentes mercados, es decir, que se volvió muy popular y se empezó a utilizar bastante en el mercado accionario, en el mercado de los índices bursátiles e incluso en los metales preciosos, digamos por fuera, parte de los commodities que se utilizaban más con respecto al petróleo, con referencia a WTI y Brent, sino que empezó también a replicarse con respecto a algunos metales preciosos y también ha funcionado o funciona con respecto a los soft commodities. Entonces significa que ustedes van a poder utilizar el punto pivot sin ningún inconveniente. ¿Cuál es el punto importante en el cual vamos a empezar a utilizar el pivot? Es efectivamente para determinar los soportes y las resistencias de la jornada, pero más que todo nos vamos a referir al momento en el cual se presenten los rebotes. Es decir, vamos a suponer que el punto pivot en el euro dólar arrancó con una jornada de 1,15. Lo que nos está diciendo es que va a determinar un nivel de resistencias y unos niveles de soporte, y lo que nosotros tenemos que empezar a analizar con el punto pivot es cómo arrancar la jornada a los precios y efectivamente si se va a presentar rebotes entre ese soporte y esa resistencia. Ese es el punto inicial por el cual se creó el punto pivot y sin duda alguna nos brinda bastante información, sobre todo si lo empezamos a complementar con otros tipos de indicadores. Es decir, que el punto pivot funciona bastante, se lleva muy de la mano con las velas Heikin Ashi,
y también con la nube Ichimoku. Es increíble, pero la información que obtenemos solamente con la jornada inicial nos puede determinar efectivamente cómo se puede presentar el comportamiento de la tendencia. Sin embargo, es necesario que haga la siguiente recomendación. Cuando estamos hablando de cualquier indicador o cualquier herramienta de análisis técnico o de indicadores técnicos, estos no son 100% efectivos o 100% viables. ¿Y esto por qué se debe? Porque los precios de los activos se comportan bajo movimientos de análisis estocástico, es decir, movimientos aleatorios de precios. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos aspectos o estos elementos. Cuando estamos hablando del punto pivot, es necesario que nosotros tengamos en cuenta cómo se va a calcular. ¿Y esto por qué se debe? Porque efectivamente, cuando nosotros empezamos a implementar un sistema o una estrategia de trading, nosotros debemos tener en cuenta que ese sistema, lo vamos a hacer aquí rápidamente, ese sistema de trading va a estar fundamentado con respecto a un análisis técnico, a un análisis fundamental y a ciertos aspectos de mercado. Cuando estamos hablando de análisis fundamental, podemos ver calendario económico, podemos ver noticias, podemos ver redes sociales, sobre todo de aquellas personas que influyen bastante en el mercado. Por parte de los mercados podemos mirar ciertas jornadas o sesiones específicas en el cual pues haya más o menos volatilidad. Eso ya los condicionamos cada uno de los traders, pero cuando nos referimos en análisis técnico, podemos ver el chartismo, sin duda alguna va a estar atado a la teoría de Down, pero el punto importante es que también vamos a ver el análisis de indicadores. Lo que pasa es que cuando nosotros determinamos efectivamente cada uno de estos pasos del sistema de trading, las estrategias iniciales o las condiciones de los indicadores no se van a adecuar en primera instancia hacia nosotros o con respecto a nuestro sistema. Entonces es por eso que nosotros debemos conocer la composición de las fórmulas matemáticas de los indicadores, no para en sí presentar una modificación absoluta, debido a que cuando nosotros implementamos no solamente el punto pivot, sino cualquier otro indicador, vamos a obtener un conjunto de información bastante importante y automática. Sin embargo, cuando nosotros queremos manejar sobre todo el tema de los periodos, es muy importante que tengamos en cuenta el comportamiento de la fórmula matemática. Eso lo digo a manera general y también con respecto al punto pivot. Pero volviendo a nuestro tema, cuando nosotros queremos comprender y entender un poco más la fórmula del punto pivot, vamos a tener en cuenta que estos siempre van a estar calculados con respecto a un promedio. En sí, un punto pivot lo podemos ver como el promedio e incluso algunos podemos determinar a través de fórmulas matemáticas que se parece bastante al cálculo con respecto a las medias móviles. Sin embargo, las medias móviles tienen en cuenta los cierres de las cotizaciones y en este caso vamos a tener en cuenta el cierre adicionando efectivamente cuál fue el nivel máximo y el nivel mínimo que se indicó durante ese periodo determinado. Cuando estamos hablando de puntos pivot, digamos que esto también es un valor agregado, podemos ver que estos se calculan desde un vista o desde un panorama diario, semanal e incluso mensual. ¿Por qué no estamos hablando con respecto a punto pivot en 4 horas, en una hora o en un día? Porque lo que nos está intentando determinar el punto pivot es cómo se va a comportar los niveles más relevantes durante una jornada de mercado. Es decir, que podemos verlo desde el punto de vista de un diario o incluso semanal y mensual. Si tomamos un cálculo de 4 horas o de una hora, simplemente la fórmula o el punto pivot no nos va a brindar esa información, debido a que si queremos hacer trading en el corto o en el largo plazo a través del punto pivot, vamos a tener en cuenta efectivamente las temporalidades, pero el cálculo inicial del punto pivot siempre se va a dar en una temporalidad diaria, independientemente si al inicio de la jornada solamente en las velas de una hora ya sobrepasaron en la primera resistencia o el primer soporte, eso es independiente con respecto al cálculo del punto pivot. Es muy necesario, digamos, hacer esta aclaración porque algunas veces los traders inicialmente nos llegamos a confundir con respecto a esto. Ahora bien, el punto pivot va a estar compuesto tanto por su línea principal como por las líneas que están viendo en estos momentos, en el cual tenemos la primera resistencia, la segunda resistencia, la tercera resistencia y por la parte de los soportes tenemos los mismos pero con respecto a los primeros 3 niveles de soporte.
¿Cómo se realiza efectivamente el cálculo? Es a través de las fórmulas que ustedes están viendo, sobre todo que estas van a ir aumentando o disminuyendo teniendo en cuenta la información que se vaya obteniendo con respecto a los mercados. Muy bien, Alexander nos está haciendo una pregunta bastante interesante y es si funciona con respecto a marcos temporales más cortos. Entonces, ese es el punto. Velas o barras con respecto a un minuto. Bueno, ¿qué es lo que pasa con respecto a las velas de un minuto? Son increíblemente volátiles. O sea, tú puedes ver que se pueden formar una gran vela negra, una gran vela blanca, o puede haber una formación, incluso hay veces de 2 o 3 soldados, entonces es como bastante impactante el tema de las velas de un minuto. Si miramos el punto pivot con respecto a esta temporalidad que tú me estás recomendando, Alexander, va a quedar muy complicado, digamos, tener un análisis, sobre todo en el mediano plazo con respecto a la jornada. Yo te recomiendo es que puedas utilizar el punto pivot con respecto a una temporalidad de 30 minutos para ver cómo te va, y si no, y bueno, si te funciona, muy bien, bájalo a 15 minutos, pero más abajo ya sí me parece un poco complicado porque estás sesgando un poco la información que está obteniendo el indicador. Entonces, te recomiendo que lo trabajemos con respecto a 30 minutos. De hecho, hay muchas estrategias en las cuales se toma las velas o el punto pivot con un marco temporal de 30 minutos. Funciona muy bien con 1 hora, funciona muy bien con 4 horas y sin duda alguna funciona también excelentemente con la temporalidad diaria. Pero para traders que les gusta efectivamente hacer ese scalping o tener varias posiciones durante cortos periodos de tiempo, te recomiendo que utilices el marco de 30 minutos. Ya si te funciona el de 15 minutos, súper perfecto. Pero yo os recomiendo, la verdad, que utilicemos un marco de 30 minutos. ¿Vale, Alexander? Igualmente también es muy importante que tengamos en cuenta eso, tanto por parte de ti, Alexander, como por parte de los demás asistentes, es que si vamos a aplicar punto pivot, si vamos a aplicar cualquier otro indicador, siempre vamos a tener que estar realizando el famoso backtesting o, como se conoce efectivamente, la prueba de nuestra estrategia. ¿Y esto por qué? Porque esto lo que nos va a determinar es efectivamente si los indicadores o el sistema que estoy implementando me va a brindar efectivamente ese porcentaje de ganancia o pérdida. Entonces es un punto que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Ahora bien, continuando con nuestra presentación, ahora estamos viendo un ejemplo con respecto a el punto pivot. Ustedes van a encontrar primero que el punto pivot se va a marcar durante todo el espacio del tiempo del gráfico. Hay algunos casos que simplemente se marca durante el periodo de la jornada que estamos viendo, pero ¿cuál es el punto importante? Primero, que siempre se va a destacar la línea principal del punto pivot y luego vamos a empezar a ver, cómo pueden ver, esas primeras resistencias y esos soportes. Vamos, aquí tenemos el segundo soporte y el tercer soporte. Ese es el comportamiento inicial que nosotros vamos a tener con respecto al punto pivot. Pero si lo miramos con respecto al marco de tiempo que está, digamos que se marcó durante este periodo de tiempo, ¿qué es lo que podemos ver? Efectivamente que al momento en que inicia la jornada, ya las cotizaciones están por encima del punto pivot. Entonces aquí lo que me está diciendo es que muy posiblemente la tendencia que vaya a marcar la jornada va a ser una tendencia alcista. Entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a analizar el tema de los rebotes por parte de las cotizaciones. ¿Cuál es la primera instancia que podemos ver? Que efectivamente la primera resistencia se respete, no hay ningún problema, pero como podemos ver ya desde el inicio de la jornada, lo que nos están diciendo las velas es que la tendencia del activo va a ser meramente alcista. Pero volvamos al periodo o efectivamente el periodo anterior a ese, en el cual, como podemos ver, la jornada de mercado empezó por debajo del punto pivot. Es decir, ya está muy debajo con respecto a este. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que efectivamente la tendencia del jornado puede ser bajista, pero ¿cuál es la sorpresa que nos ofrece efectivamente esta parte del gráfico? Es que podemos ver que se están presentando ciertas velas de incertidumbre, en el cual luego tenemos una gran vela alcista. Esta gran vela alcista, sin duda alguna, lo que nos puede decir es que los precios van a intentar no solamente sobrepasar el punto pivot, sino que va a llegar a tocar efectivamente esa primera resistencia. Entonces, cuando nosotros podemos ver esos movimientos tan fuertes por parte del activo, podemos determinar en primera instancia que hay fuerza en esas cotizaciones. Es decir, que no solamente nos está indicando la tendencia, porque la tendencia la podemos identificar al momento en que arranca la jornada con respecto al punto pivot, sino que nos está diciendo efectivamente que
se presentó ese rompimiento en ese punto inicial del mercado, lo cual se genera efectivamente esos movimientos tan marcados por parte de las cotizaciones. Un punto importante y un elemento que sin duda alguna nos va a brindar bastante información. Luego podemos ver efectivamente también este punto pivot, digamos que es un ejemplo también bastante interesante y popular, pero sobre todo que aquí nos está brindando una información adicional que normalmente no tenemos en cuenta o que no estamos analizando con respecto a este tipo de indicador, y es el tema de la volatilidad. ¿Cómo nosotros podemos empezar a ver este aspecto o este elemento de volatilidad? Es a través del análisis de la brecha entre el punto pivot y los soportes y resistencias. Me voy a dar, la verdad, la mejor manera de explicar eso es a través de el análisis de este gráfico. Podemos ver que durante las primeras jornadas, estamos viendo que aquí son 6 jornadas de mercado, en el cual tenemos una temporalidad, no, tenemos una temporalidad de 1 hora, qué pena. Y como podemos ver efectivamente, las cotizaciones de los activos presentan movimientos bastante empinados, es decir, bastante marcados, pero en algunos periodos podemos ver que las líneas entre los soportes y las resistencias con respecto al punto pivot son más angostas en algunos casos y más anchas con respecto a otro. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Es el inicio de la volatilidad que está marcando la jornada. En algunos casos, cuando veamos que efectivamente están más cerca el nivel del punto pivot con respecto a los soportes o las resistencias, lo que vamos a determinar en este espacio temporal es que efectivamente hay baja volatilidad. ¿Qué es lo que nos va a implicar esto? Que la participación por parte del activo, en este caso estamos viendo el dólar con respecto al dólar canadiense, tiene niveles bastante bajos. Pero caso contrario, en los cuales podemos ver que efectivamente el punto pivot está bastante retirado del soporte y de la resistencia, lo que nos está diciendo efectivamente es que hay un aumento o hay altos niveles de volatilidad. Es decir, aquí estamos viendo que tenemos más volatilidad. En algunos casos, como en este que estoy señalando, puede que el soporte esté más cerca que la resistencia, pero esto se debe efectivamente porque esa volatilidad la está generando por parte más de los compradores que de los vendedores, es decir, que tenemos fuertes posiciones alcistas con respecto a las bajistas. Esto es un análisis también bastante importante que podemos empezar a obtener con respecto al punto pivot. Es decir, utilizarlo para medir efectivamente esos niveles de volatilidad por parte de los activos. Entonces, si miramos volatilidad, lo que nosotros también vamos a tratar de determinar es fuerza. Entonces, es muy importante o es una herramienta bastante chévere que complementemos el punto pivot con respecto al indicador de la X, que es el índice de fuerza o el Average Directional Movement Index, el cual nos va a determinar es cómo se está comportando la fuerza en el activo. Entonces, muy seguramente, si nosotros vemos que ya, ya los niveles de soporte y resistencia están muy alejadas por parte del punto pivot y el ADX lo que nos está determinando es que hay fuerza o incluso hay altos niveles de fuerza en la tendencia, es muy posiblemente que se presenten esos movimientos alcistas o que al momento en que arrancó la jornada se presente un movimiento incluso mucho mayor. Entonces, un punto y un elemento bastante importante que vamos a tener en cuenta con respecto al tema de los soportes y de las resistencias por parte del punto pivot. También es muy importante mencionar que el punto pivot nos va a ayudar a identificar niveles de soportes y de resistencias relevantes desde el punto de vista del análisis de los datos históricamente hablando. En este mismo ejemplo podemos ver que efectivamente el nivel que marcó ese punto pivot con respecto a, bueno, a estas dos resistencias del punto pivot, podemos estar determinando que es un nivel significativo por parte del dólar con respecto al dólar canadiense. Es decir, que si nosotros queremos determinar niveles importantes, podemos efectivamente o resaltar este nivel de resistencia y muy seguramente más adelante los precios van a continuar respetando este nivel. Entonces también nos va a permitir y nos va a ayudar a marcar no solamente la tendencia, sino que nos va a marcar efectivamente el comportamiento de las cotizaciones en el largo plazo. ¿Cuáles son los puntos que vamos a empezar a tener en cuenta? Es que este suele ser utilizado por, digamos, traders que tengan una alta participación, es decir, que les guste operar bastante y
que tengan unos altos conocimientos con respecto a los mercados. Esto no significa que nosotros como traders retail no los podamos empezar a utilizar o traders que están empezando. Sin duda alguna los podemos empezar a utilizar siempre y cuando empecemos a utilizar o empezamos a realizar las pruebas a nuestros sistemas o nuestras estrategias. El day trader o digamos que este trader que opera diariamente se recomienda que utilice efectivamente el punto pivot diario, luego que el swing trader utilice el punto pivot semanal y ya el trader que le gusta tomar posiciones en el largo plazo o que realice unos análisis mucho más profundos, se recomienda utilizar el punto pivot con respecto a una temporalidad mensual. Punto importante también que debemos tener en cuenta con respecto al punto pivot es que este se genera o se forma o tiene apertura al momento en que inicia la nueva jornada del mercado. Es decir, que el comportamiento de un punto pivot o la marcación de este se da al momento en que inicia la jornada con respecto a la hora GMT, es decir, a las 00 hasta las 23:59 de esa misma jornada. Es decir, que nuevamente a las 00 lo que va a pasar es este comportamiento que estamos viendo, que cuando termina la jornada e inicia la otra, se está marcando un nuevo nivel de punto pivot. Eso es algo bastante normal, pero ese sí va a presentar cambios constantes o prolongados a medida que nosotros vamos avanzando con respecto a este tema o a este punto del punto pivot. Entonces ahora vamos a pasar a la plataforma de MetaTrader 4 que nos ofrece el broker Equity. Igualmente para las personas que quieran saber cómo pueden obtener su cuenta de práctica, no se preocupen, simplemente nos vamos a la parte de Equity, le damos clic con respecto a intentar una cuenta demo, vamos a llenar nuestra información, no se preocupen, y de una vez vamos a poder configurar la divisa la cual va a estar o que se va a mostrar con respecto a nuestra cuenta de práctica. Lo podemos dejar con respecto a dólares, a euros, a libras, entonces no hay ningún problema. Ustedes dan esa configuración inicial, simplemente le dan a aceptar, les va a llegar un correo electrónico en el cual van a tener sus cuentas de práctica y por supuesto van a poder instalar de una vez MetaTrader 4 sin ningún problema, tanto por parte del correo, así como por parte del portal de Equity. Ustedes en el portal van a poder descargar la plataforma de MetaTrader 4 más actualizada y ya cuando la instalen van a tener la siguiente información o van a obtener efectivamente este panorama inicial. Puntos importantes que debemos de resaltar de MetaTrader 4 de Equity, como podemos ver, tiene bastantes cruces de divisas en los cuales tenemos majors, secundarios y exóticos. Tenemos por parte de petróleo con referencia WTI, petróleo con referencia Brent y en esta parte tenemos todas las, digamos que todos los aspectos o los elementos de las acciones. Entonces, como podemos ver, tenemos Apple, Alibaba, Alphabet, Amazon, Virgin, Boeing, Citigroup, Coca-Cola. Digamos que para las personas que estuvieron en Citigroup durante la publicación de los estados financieros, estoy seguro que les fue muy bien, pero miremos la acción de JP Morgan. Entonces simplemente la arrastramos, abrimos el gráfico, vamos a quitar esa grilla. Para las personas que quieren saber cómo se quita la grilla, simplemente le damos control G, colocamos los periodos a través de control Y, quitemos el MACD, que en este momento no nos está brindando mucha información, y pongamos esto en velas para ver cómo se ha venido comportando, colocémoslo en una temporalidad diaria, alejémonos un poco y miremos la última actualización por parte de las cotizaciones. Como podemos ver, la acción de JP Morgan ha tenido un comportamiento alcista, digamos bastante marcado desde el mes de agosto. Si miramos la jornada de la publicación de los estados financieros, podemos ver que efectivamente se presentó un gap alcista bastante marcado en el cual sin duda alguna la acción presentó un movimiento al alza bastante fuerte. Entonces, muy bien, esta es como la descripción general que tenemos por parte de MetaTrader. Y ahora vamos a mirar cómo vamos a poder tener acceso al punto pivot. Para tener o para poder tener esta herramienta, simplemente nos vamos a ir a la parte del terminal y vamos a seleccionar la parte de mercado. ¿Qué es esta parte de mercado? Es digamos que es un concepto con respecto al terminal en la cual pues nos va a ofrecer efectivamente el acceso por parte de diferentes elementos, más que todo
es para obtener efectivamente todas las herramientas o todos los instrumentos que podemos ir agregando a través de MetaTrader. Entonces, como pueden ver, aquí vamos a poder ver un conjunto de aplicaciones, los cuales algunos son de cobro, algunos son gratuitos, pero no se preocupen que ustedes simplemente pueden colocar Pivot Point y les va a ofrecer un conjunto de herramientas que van a hacer efectivamente esa herramienta del punto pivot. Hay algunas que son gratuitas, hay algunas que cobran, pero las gratuitas créanme que funcionan sin ningún inconveniente. De hecho, vamos a probar efectivamente vamos a ver si la encuentro. Es que esta es una de mis preferidas, digamos, con respecto al punto pivot. Simplemente le vamos a dar descargar y esta las va a instalar por parte de digamos que por la parte de Expert Advisor o asesor experto, y ahí vamos a poder tener efectivamente la herramienta sin ningún inconveniente. Entonces simplemente nos vamos a la parte del navegador y ejecutamos la herramienta sin ningún inconveniente. En estos momentos pues no están viendo debido a que se puede presentar la información en mi cuenta, y por seguridad la información sí debemos tener bastante cuidado con respecto a este punto, pero sin duda alguna ustedes simplemente, como pueden ver, instalan la herramienta y ya al momento en que la instale van a poder tener acceso sin ningún inconveniente. Entonces voy a tapar un momento acá y digamos, como pueden ver aquí, de una vez tengo efectivamente mi herramienta del punto pivot. Entonces simplemente vamos a dejar que la herramienta se ejecute. Cuando no se llega a ejecutar significa que o el mercado está cerrado, que en este caso acabo de caer en cuenta que efectivamente pues la bolsa de Nueva York está cerrada en este momento, pero vamos a coger, digamos, un par bastante popular, o sobre todo un major. Vamos a mirar el euro dólar y vamos a intentar ejecutar nuevamente. Efectivamente ahí ya se está ejecutando nuestra herramienta. Entonces simplemente vamos a acercar y wow, al parecer el punto pivot pues en este caso está bastante pegado. Digamos que desde un punto de vista adicional no me está brindando mucha información el instrumento en estos momentos. Vamos a tratar de mirar si puedo ejecutar otro punto pivot que tengo instalado por parte aquí de MetaTrader. Vamos a ver cómo nos va efectivamente con... Muy bien, no nos está brindando la misma información. Vamos a tratar es de cambiar la temporalidad de pronto para mirarlo un poco más separado, y efectivamente aquí ya, como podemos ver, nos está determinando tanto los primeros soportes como las primeras resistencias, o bueno, los soportes con respecto a las resistencias. ¿Cómo vamos a empezar a utilizar el punto pivot para empezar, o sobre todo para empezar a tomar efectivamente esas posiciones? Primero vamos a mirar cómo se está comportando el precio con respecto al punto pivot. Si este o el punto pivot llega a abrir por encima, o el precio llega a abrir por encima del punto pivot, lo que nos dice la teoría es que debemos tomar posición de compra. Caso contrario, en el cual el precio o efectivamente la cotización inicie por debajo del punto pivot, lo que nos va a decir es efectivamente que tenemos que tomar es una posición de venta. Mirémoslo con respecto a los 30 minutos. Digamos, aquí ya podemos ver un poco más despacio y vamos a estar, efectivamente estamos viendo cómo inició la jornada, o digamos en este periodo de tiempo. ¿Qué es lo que podemos destacar? Que efectivamente las cotizaciones iniciaron por encima del punto pivot. Entonces aquí ya nos está brindando la información de que debemos tomar una posición en largo hasta que las cotizaciones vuelvan o retomen su comportamiento ordinario, o que traten de buscar nuevamente el punto inicial en el cual se inició la jornada del mercado. Entonces, lo que nos está diciendo es que vayas en largo, y si llega a tomar la primera resistencia, coloque ese nivel como un take profit. Ya, si se llega a presentar ese retroceso, lo que va a pasar es que efectivamente se va a cerrar la posición. Entonces, si lo miramos de esa manera, lo que nos está diciendo la teoría es que al momento en que el precio sobrepase efectivamente la primera resistencia, sobre todo porque inició por encima del punto pivot, es que debemos irnos en largo, y esa primera resistencia va a jugar como nuestro stop loss, o unos pips más arriba como nuestro take profit. Hay algunos que también les gusta utilizar la siguiente resistencia como take profit, entonces es un punto bastante importante. Entonces ya sabemos,
podemos utilizarlo entre soportes o resistencias, pero esto sí ya depende de cada uno. Igualmente, lo que podemos hacer es tratar de buscar otra herramienta, a ver si nos puede brindar un poco más de información. Hay algunos que son efectivamente como estas escalonadas, como lo vimos durante el ejemplo. Vamos a mirar a ver cómo funciona esta herramienta o este indicador técnico para poder analizar o tener mejor información con respecto a los mercados. Igualmente, si tienen alguna duda o alguna inquietud, no se les olvide que me pueden preguntar y adicionalmente van a tener acceso a estas herramientas o a este webinar sin ningún precio o sin ningún costo. Digo que son webinars totalmente gratuitos que realizamos con la finalidad de formarlos mejores como traders. Entonces vamos a mirar en este caso el dólar con respecto al yen japonés. Vamos a mirar este marco de tiempo y vamos a ejecutar, digamos, la herramienta que acabamos de instalar. Muy bien, aquí nos está brindando de hecho más información de la que esperaba. Simplemente nos vamos a acercar y vamos a mirar cómo se están comportando las cotizaciones en este momento. De hecho, aquí tenemos algo bastante interesante. Es que efectivamente los niveles de soportes y resistencias están más pegadas al punto pivot. Entonces, ¿qué significa esto? Que durante el inicio de la jornada del día, lo que tenemos es efectivamente una pérdida de volatilidad, es decir, una disminución de la participación. Esto puede ser porque durante la sesión asiática de la jornada del jueves que ya arrancó, se están presentando disminuciones de volatilidad debido al tema de incertidumbre que se está marcando con respecto a ese nuevo virus que se está, digamos que está evolucionando y se está esparciendo sobre todo por parte de China. Esto lo que generó fue la caída del índice de Hang durante la jornada del martes, en el cual se presentó una caída superior del 2% para un índice, eso es bastante. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo aquí es que hay un momento de incertidumbre en el mercado debido a que o los traders o los inversionistas están esperando a que se brinde esa información con respecto a ese elemento. Igualmente, el punto pivot también nos va a funcionar para determinar ese impulso inicial que se está marcando en el mercado. ¿Cómo vamos a determinar nosotros el impulso inicial que puede llegar a extenderse hasta la jornada o hasta la sesión asiática? Es que vamos a mirar nuestra línea de tiempo o nuestro espacio temporal buscando el inicio de la jornada. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a intentar buscar efectivamente ese periodo de tiempo del día. Como podemos ver, la vela que se está marcando es bajista. Entonces, aquí ya podemos determinar que el impulso inicial que se está presentando en el dólar con respecto al yen japonés está a la baja. Lo importante sería continuar el desarrollo o analizar el desarrollo de las cotizaciones, dado que ya los precios están por debajo o se están ubicando por debajo del punto pivot, que nos está diciendo que efectivamente la tendencia que está marcando en el mercado por ahora es bajista. Miremoslo en una temporalidad de 30 minutos para tener digamos que un mejor campo visual para este análisis. Como podemos ver, sí, efectivamente, arrancó por debajo del punto pivot. De hecho, ya está llegando a tocar, incluso llegó a sobrepasar el segundo soporte. Digamos que en este caso no nos está, o la herramienta está configurada con respecto a otra numeración, pero lo importante es que podemos analizar es que ya sobrepasó el primer soporte, entonces aquí ya tenemos una tendencia bajista sin duda alguna. Podemos ver también que se presentó una vela, digamos, bastante marcada, digamos, podríamos decir que esta es una vela Dojin, una vela peonza, ahorita se está formando es una segunda Dojin, entonces aquí vemos aquí lo que estamos esperando efectivamente es nueva información de los mercados, tenemos actualmente incertidumbre, entonces es un aspecto que también debemos tener en cuenta, así se utiliza el punto pivot. Para algunas personas les gusta utilizar el punto pivot con respecto a las velas Heiken Ashi con la finalidad de determinar posiciones de entrada, posiciones de salida, debido a que las velas Heiken Ashi lo que tratan de hacer es quitar mucho ruido informativo, ruido de mercado y nos da un comportamiento un poco más lineal y armónico por parte de las cotizaciones. Entonces es un aspecto importante, relevante que debemos tener en cuenta y como pueden ver, el broker equity nos ofrece un conjunto de activos bastante interesantes y bastante
relevantes, digamos en este caso, vamos a mirar con respecto a cómo se está comportando el petróleo con referencia Brent. Como podemos ver, ya la jornada, de hecho, presenta un movimiento totalmente bajista. Esto se debe a el informe que sacó Goldman Sachs y Bloomberg con respecto a la baja de los precios internacionales del crudo debido a la pandemia que se está generando en China con respecto a este virus la verdad, el coronavirus, la verdad no estoy muy seguro del nombre científico que tiene este virus, que actualmente está marcando preocupaciones en los mercados financieros. De hecho, como podemos ver, ya inició la jornada sobrepasando todos los soportes. Entonces, muy probablemente durante la jornada del jueves, que ya está empezando, se haya presentado un movimiento bajista por parte de las cotizaciones. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Goldman Sachs y lo que dijo Bloomberg? Que el crudo va a presentar disminución en su consumo, digamos sobre todo en la parte de la demanda, debido a que China está presentando o se está presentando esta incertidumbre con respecto a este virus. Lo que genera este virus es efectivamente una disminución por parte de uno de del sector más fuerte del gigante asiático, que es el sector manufacturero. Entonces, ¿esto qué puede implicar? Que si este virus no se controla y se sigue propagando con tanta fuerza por parte del gigante asiático y sobre todo por parte de la perla oriental, lo que vamos a poder ver es efectivamente una disminución significativa en el sector manufacturero debido a la gran concentración de población que están en estos tipos de industria. Y sin duda alguna, si China, siendo el país que tiene mayores niveles de facturera, deja de consumir petróleo, va a generar un impacto negativo al comportamiento de este. Es decir, que va a haber un menor nivel de consumo, puede haber un aumento en los niveles, en el crudo disponible en los mercados, y lo que va a generar es efectivamente ese impacto negativo en las cotizaciones. Entonces, esto lo podemos ver reflejado actualmente mm, con las cotizaciones que están iniciando en la semana, digo, en la jornada, dado que no solamente los precios están por debajo del punto pivot, sino que se ubicaron por debajo del tercer soporte de este. Entonces, lo que nos está diciendo es efectivamente que es un movimiento bastante a la baja, pero también podemos analizar que que con ustedes que tenemos una disminución en la volatilidad. ¿Y cómo podemos ver efectivamente esa disminución? Porque se observa que cada uno de los soportes está más pegado entre sí. Esto lo que nos está diciendo efectivamente es que hay una disminución en el nivel de volatilidad, y pues esto va a implicar efectivamente que se sigan presentando movimientos de incertidumbre a la espera de nueva información en los mercados. Entonces ya con esto vamos a tener en cuenta, digamos, este último factor, y es el tema de la combinación del indicador del punto pivot o de la herramienta del punto pivot con otros factores o otros elementos. Fibonacci, podemos utilizarlo con indicadores osciladores, con algunos indicadores tendenciales para medir la fuerza. ¿Cómo nos iría con eso? Vamos a hacer la prueba utilizando el indicador el oscilador porcentaje Williams, el cual nos va a determinar cómo se están comportando las cotizaciones teniendo en cuenta las posiciones entre compradores y vendedores. Como podemos ver, aquí tenemos la comprobación del inicio de la jornada con respecto al punto pivot. ¿Y esto por qué se debe? Porque efectivamente, como podemos ver y podemos analizar, los vendedores están presentando un total dominio sobre el activo. De hecho, incluso podemos decir que se está presentando niveles de sobreventa bastante marcados. De hecho, miremoslo en una temporalidad de una hora, se siguen marcando, de hecho, niveles increíblemente grandes de sobreventa por parte del activo, lo que indica sin duda alguna que las cotizaciones están presentando un movimiento bajista bastante pronunciado. Pero también vamos a poder utilizarlo con respecto al indicador del ADX, el que yo les recomendé, el Average Directional Moment. Y de hecho aquí tenemos una comprobación también con respecto a la fuerza que está dominando, porque efectivamente la fuerza bajista está dominando al activo debido a que se está oscilando entre la zona de tendencia, pero lo que nos está diciendo es que las cotizaciones por parte del crudo están presentando niveles de sobrefuerza, o incluso se pueden presentar excesos de esto. ¿Qué puede implicar esto? Que las siguientes cotizaciones presenten un descanso de esta tendencia con la finalidad de saber nueva información para saber si se va a presentar la continuación de esta tendencia bajista,
o incluso si se puede llegar a presentar un cambio de tendencia en el cual muy posiblemente si llegan a presentarse incentivos positivos, las cotizaciones vayan a volver a buscar su primer soporte o incluso lleguen a buscar el punto pivot. Entonces es un punto bastante importante. Como pueden ver, se puede empezar a implementar con otros indicadores. Aquí ya es la estrategia que les había mencionado con respecto al punto pivot. Es decir, que nos vamos a ir de largo siempre y cuando el precio sobrepase el punto pivot, y en sí nuestra entrada va a ser con respecto a la primera resistencia y vamos a colocar nuestro take profit en la segunda. Es decir, que volviendo a nuestro MetaTrader, digamos en este caso sería un movimiento o un aspecto a la baja. Lo que nosotros tenemos que esperar o hubiéramos esperado es que efectivamente vamos a suponer que las cotizaciones iniciaron con esta vela. Entonces lo que nosotros vamos a decir es que si ya el precio está por debajo del punto pivot, nos vamos a ir en venta, como lo dice nuestra estrategia, pero pues en la segunda condición, cuando el precio sea más bajo o menor con respecto al punto pivot, vamos a entrar a tomar una posición en venta teniendo en cuenta nuestra entrada en el primer soporte, y vamos a colocar nuestro take profit en el segundo soporte. ¿Qué es lo que muchos harían? Pues esperarían efectivamente que se presentara esto. Si llegase a tocar o si llegase a sobrepasar que vengan ustedes, el segundo soporte, lo que haríamos es que colocamos nuestro primer take profit y nuestro segundo take profit con respecto al tercer soporte. Entonces, esto es una estrategia bastante sencilla, funciona bastante en un marco de 30 minutos a una hora. De hecho, aquí lo estamos viendo en un marco de una hora, y sin duda alguna que estamos cumpliendo esas condiciones que nos está brindando esta estrategia bastante sencilla. Entonces, no se les olvide, si nos vamos a ir en largo, si el precio es por encima o superior al punto pivot, y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la entrada en el nivel de la primera resistencia y vamos a tomar beneficios cercanos o incluso en la segunda resistencia. Caso contrario, nos vamos a ir en corto si el precio se ubica por debajo del punto pivot, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la entrada en corto con respecto al primer soporte y vamos a cerrar beneficios con respecto al segundo. Es una estrategia bastante sencilla, pero como lo acabaron de ver, funciona sin ningún problema. Y ya con esto llegamos al final de nuestro webinar. Si ustedes quieren saber más con respecto a Equity, los invito a que sigan al broker en sus redes sociales. Ellos están presentando publicaciones bastante interesantes tanto por parte de Facebook como por parte de Instagram. Entonces, los invito a todos ustedes que ingresen de una vez, sin pereza, para seguir a este broker que nos va a brindar mucho más información y nos va a traer un conjunto de elementos bastante interesantes durante todo este inicio del 2020. Igualmente, si quieren saber más sobre el broker, les dejo la información de contacto para que se comuniquen, y sin duda alguna van a poder tener mucha más información y mucho más acceso. Si ustedes quieren tener ya no cuentas estándar, sino ya una cuenta premium, o si quieren tener cuentas institucionales, debido a que su empresa quiere tener o sus emprendimientos quieren tener una cuenta institucional, les dejo la información para que se comuniquen sin ningún inconveniente. Y finalmente, les dejo la información del distrito financiero, el cual como pueden ver, no tenemos también un conjunto de diferentes redes sociales, los cuales los invitamos para que puedan tener acceso sin ningún inconveniente. Les dejo el Instagram, el Twitter, Facebook. Tenemos número WhatsApp. Si quieren saber de nuestros cursos, de nuestros, digamos, más de nosotros del Distrito Financiero, también los invito a que ingresen a la página de www.eldfx.com, y van a encontrar bastante contenido, mucha información. Y adicionalmente, si tienen preguntas un poco más específicas con respecto al punto pivot o con respecto al mercado, análisis fundamental, técnico, no se preocupen que me pueden enviar un correo electrónico a r.ramirez@eldfx.com. Me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia y su participación. Les recuerdo, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Les dejo nuevamente el enlace de que tengan ustedes del broker Equity para que descarguen su cuenta de práctica. Créanme que es bastante interesante, sobre todo si nos está ofreciendo MetaTrader 4 con acciones. Esto es un punto, un plus muy bueno que no vamos a encontrar en diferentes brokers, y sobre todo que nos va a brindar esa información o ese impulso inicial para ya sea el mercado accionario, el mercado de Forex, commodities
e incluso el mercado de los índices y sin duda alguna de los metales preciosos. Entonces, un broker que tiene un portafolio bastante grande y sin duda alguna nos va a permitir tener esa diversificación necesaria para nuestros sistemas. No siendo más, me despido de ustedes. Feliz noche y felices trades para todos y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz día.